Bienvenidos amigos a este diálogo del siglo XX, como todos los sábados a las 10 de la noche. Estamos aquí en Generación 50, llevándoles a ustedes las incidencias, las experiencias, las vivencias con un invitado especial o una invitada especial. En esta ocasión nos corresponde conversar, dialogar, ¿verdad?, de manera horizontal con un amigo de muchos años del deporte y del baloncesto dentro de la actividad deportiva, Alexis Concepción. Buenas noches, queridos amigos. Muy honrado de estar aquí invitado por el profesor Agustín Cortés para hablar de deporte, de baloncesto en sentido general, pero de deporte en particular. Bueno, Alexis, tú eres una figura muy conocida en el país, sobre todo te destacaste jugando buen baloncesto, no sé si otras disciplinas más también, en tu natal, en La Vega, luego viniste a la ciudad capital a estudiar y a jugar baloncesto, pero preferiste siempre tu profesión por encima de la actividad deportiva. ¿Fue esa una experiencia de tu madre, de tu padre, o tú reflexionaste que era importante la actividad deportiva, pero mucho más importante terminar tu carrera profesional? Fíjate, Agustín, esa es una pregunta muy interesante y muy buena para responder. Como decíamos en el argot de pelota, me la pusiste para que la bate. Ya. Nuestra familia, éramos 7 hermanos y yo era el tercero de ellos. Me destaqué en baloncesto jugando de junior. Ajá. Me nombraron el novato del año y al otro año el próximo torneo fue un torneo clase C. Me eligió uno de los equipos. Yo estaba feliz porque eso era lo que me gustaba hacer. Ya. Y cuando vine a ver a los 14 años ya yo era parte de la selección de La Vega y en mi primer juego abriendo quinteto. Oh, coño. Entonces fue una experiencia extraordinaria. Sí. Pero siempre tuve de frente que para nosotros lo más importante era ser un profesional. Ya, como te dije, éramos 7 hermanos, de los cuales quedamos 5, pero todos profesionales. Cuando yo vine aquí a Santo Domingo en 1973, fui invitado por la UNFU para hacer mi carrera profesional. A mí me gustaba la arquitectura. Yo pintaba y hacía algunos trazos. Sí. Y eso era, mi pasión era eso. Pero cuando llegué a la UNFU, becado, me pasé 3 semestres estudiando licenciatura en física porque no había cupo en la Facultad de Arquitectura. Oh, ya. Era muy demandada, sí, esa Sí, carrera en la UNFO. era muy demandada Y costosa. exactamente. El equipo de la UNFU era prácticamente la selección del país en esa época. Los muchachos de Naco, Franchi, Aldo, Froilán Tavares, Sí. Cookie Langa, todo. Aldo Lecho estaba por ahí. Sí, Aldo Lecho, estaba también Sergio Taveras. Ya. Y cuando vinimos a ver, La ya nadie selección. quería jugar contra la selección de la UNFU. Sí. De buenas a primeras, Alejandro Abreu, en el 1975, me plantea la posibilidad de irme a estudiar para la UAS. Debo decirte que la UAS era algo vedado en esa época. O sea, los que veníamos del interior, los Sí. papás no querían que uno estudiara en la UAS porque un semestre era un año prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo acepté, sobre todo porque yo no quería seguir estudiando para ser profesor. Cuando yo llegué a facultad en la UAS, porque empecé de nuevo, Ah, bueno, aceptaste la invitación. Te fuiste a la acepté la UAS. invitación, me fui a la UAS, Ya. hice mis 2 semestres, aunque yo tenía 3 semestres en la UNFU, cuando fui a buscar las notas me dijeron que no, que la beca no valía. Entonces, como era licenciatura en física, bueno, Sí. pues empecé de cero en la UAS. Sí. Hice mis 2 semestres De colegio. del colegio, pero cuando me corresponde llegar a facultad, ya yo era parte de la selección nacional y decía que la arquitectura dependía mucho la noche, era muy importante la noche por la luz, Sí. trabajar en una mesa de dibujo. Entonces que yo iba a estudiar una carrera menos demandante y me metí en ingeniería civil, que era supuestamente menos demandante. Y era sumamente exigente. Exactamente, pero gracias a Dios
la UAS me dio la oportunidad de seguir estudiando, de seguir trabajando en el baloncesto. Hoy se le dice trabajo, nunca le dijimos eso. No. Era juego. Era juego. Exactamente. Y gracias a Dios pude concluir con eso. En el 1978 me mandaron a buscar de una universidad de España un estudiante de La Vega que estudiaba medicina. Sí. Eso fue ya después que Chicho Civilio hizo vida en España. Parecía que habló con una universidad y a mí me mandaron a buscar de España. Pero ya yo tenía una lesión en la rodilla izquierda. Sí. Y estaba en sexto semestre de ingeniería. Yo pensé, si yo me voy para allá y me lesiono allá jugando, pierdo el semestre aquí, pierdo el semestre allá. Sí. Así es que yo mejor no me voy a ir. Pero eso fue el día antes. Ya yo tenía todo listo para irme. Wow. Pero el día antes lo pensé así. Y decidí no irme. Esa cosa a mí no me molesta. Yo creo que alcancé algo muy importante. Ser profesional, además de jugar a ese nivel, es algo que no lo han hecho muchas personas. Sí. Y me sentí sumamente bien, gracias a Dios. Sí. Y he trabajado en ingeniería civil. Yo vengo de una familia pudiente de La Vega. Yeah. Nunca necesitamos que la universidad fuera paga por nosotros mismos, pero nosotros lo exigimos. Y nos llegó. Y llegó. Además, por el talento, conseguiste tanto en la UNFO como en la UAS, porque la UAS, si se pagaba era algo mínimo, y con el talento que tú tenías, la UAS te pagaba todo a ti. Exactamente. En esa época daba muchas becas también, como lo da hoy día. Correcto. Pero en ese momento, siendo tú un atleta de la selección nacional y un atleta que iba a darle fortaleza al equipo de la misma universidad, la universidad se sentía sumamente halagada con recibirte en sus aulas. Sí, precisamente Alejandro Abreu me dijo a mí, vamos a empezar contigo a hacer un equipo para jugar contra la selección de la UNFO. Oye, eso. Tú tenías que contra los antiguos compañeros. Sí, contra los antiguos compañeros. Wow. Pero realmente nunca ocurrió, nunca tuvimos que jugar. No se hicieron juegos universitarios, se hicieron juegos internos en la UAS. Sí. Pero no juegos universitarios. Esos torneos de la UAS fueron muy famosos. Se hicieron Tony Barreiro, ¿verdad? Sí, pero hicimos unos torneos interprovinciales. Ajá. Donde La Vega, creo que en toda su historia, que fueron como 4 años jugando, perdió un partido. Ajá. Sí. Y tú representabas a La Vega. A La Vega. Tenía que estar ahí obligatoriamente, era tu equipo, era tu pueblo. Y el quinteto del equipo de La Vega estudiamos todos ahí en la UAS. En la UAS, exacto, sí. Sí, porque la UAS es ese torneo interno, pero es con los atletas que pertenecen a cada una de las provincias. Correcto, de las facultades también. Correctamente. Exactamente. Siempre se ha dado muy bueno, se ha sido muy interesante. Alexis, llegas a la ciudad capital y estás aquí estudiando, y entonces ¿cómo te enrolas con el Club San Carlos en el baloncesto superior? O si jugaste con otros clubes antes o después de jugar con San Carlos. Fue una buena participación tuya durante ese tiempo. Es una historia interesante porque Frank Krawinkel, que lo unía a La Vega, que una hermana estaba casada con un vegano solamente, pero participó por La Vega en varias ocasiones. Habló conmigo y me trajo para que yo jugara en las Gacelas. Sí, de San Carlos. Yo cuando llegué aquí no pude jugar ni siquiera clase B porque las Gacelas no tenía equipo clase B. Si yo jugaba la primer torneo de un equipo clase B, ya yo no iba a pertenecer a las Gacelas y no me permitieron jugar. Realmente yo no hice mucho esfuerzo porque yo no conocía el baloncesto clase B, eso es cierto. Ya yo conocía a muchos de los jugadores superiores. Recuérdate que yo vengo de la UNFU junto con prácticamente una gran parte de la selección nacional, Pachón Quesada, Aldo Lesion, Franchi Pras, muchas personas interesantes que jugaron baloncesto. Y no jugué los Astros de Montecarlo, yo practiqué con ellos, inclusive yo los reforcé en viajes que ellos dieron a Puerto Plata en Semana Santa y eso. Jugué con ellos, pero realmente nunca con el interés de jugar de los Astros. Yo tenía mi palabra empeñada con Frank Krawinkel, al cual yo admiraba muchísimo, y le agradezco muchísimo también. Y solamente la Gacela jugó el primer año baloncesto superior aquí, en el 74, en el Palacio de los Deportes. De ahí, Frank Krawinkel le dio la franquicia al Club San Carlos. Y yo jugué en el Club San Carlos hasta 1978, cuando me lesioné
Y no quise seguir jugando de San Carlos. Después cuando... Pero no volviste a jugar con ningún otro equipo. Sí, en el 1980, Ajá. ya con compañeros de la universidad que hicimos viajes a Venezuela, a México, Bollón Domínguez, Víctor Hansen y compañía. Sí. Bollón Domínguez habló conmigo para que yo jugara con el Club Mauricio Báez. Y en el 1980 jugué con el Club Mauricio Báez, donde, por cierto, me dieron el regreso del año. Pero no continué jugando porque ya yo estaba en un nivel de la carrera que no le podía dedicar todo el tiempo que yo quería al baloncesto. Sí. Así que decidí hacerlo de esa manera. Después de eso tuve algunas lesiones, tengo todas las piernas. Unos achaques. Exactamente. Tengo unas operaciones en las piernas. Hasta que la última de las lesiones fue en el 2003, que se me rompió el cuádriceps a nivel de sobre las rodillas. Sí. Y mientras me operaban, los médicos, amigos míos, decían que yo no volvía a caminar. Ay, estaba y yo, feo, que yo entonces no vuelvo a caminar. Que yo me voy a quedar con 2 hijos chiquitos en silla de ruedas. Sin poderlo eso no es así. Llevar a pasear. Sí, pero uno es cabezudo y uno no le hace caso a eso. No. Yo te vi jugar en San Carlos bastantes veces, porque iba mucho al Palacio de los Deportes. Yo estaba vinculado al deporte en sentido general, pero sobre todo al baloncesto. Venía de Villa Duarte al torneo superior y a otros eventos que hacía la Badina en ese momento. Entonces, realmente no era un jugador más en San Carlos, era un jugador destacado, importante, estaba en el quinteto y además de eso te hacía sentir dentro de la cancha. Nunca vi de tu persona con relación a los demás jugadores del equipo contrario o de tu equipo o con los entrenadores una actitud agresiva e indisciplinada de Alexis Concepción. Yo creo que así te despediste. Duraste poco tiempo dentro del baloncesto superior del Distrito Nacional, pero fuiste una persona muy noble, muy asequible, muy tratable con tus demás compañeros. Yo creo que la formación familiar incidió bastante en ti para ese comportamiento. Te agradezco mucho eso, porque eso era lo principal para nosotros. Ya, a nivel familiar y personal. A nivel familiar. Hay un antecedente, Alexis, que el deporte dominicano maneja poco, se cuenta de voz en voz. Un dirigente, un entrenador cuenta, bueno, en mi provincia se jugaban 5 disciplinas, eran importantes 3 entrenadores, eran importantes 5 atletas. Entonces, esa vivencia deportiva de nuestros pueblos se ha perdido con el tiempo, porque es verdad, han habido interlocutores que le han dicho a uno, mira, ya se jugaba así, habían 5 disciplinas, pero nadie ha notado eso. No hay anotaciones. Los medios de comunicación de nuestros pueblos muchas veces no tienen la vigencia con un medio de comunicación de la ciudad capital. Correcto. Entonces, como tú eres un testigo de sección muy importante de La Vega, y La Vega es una provincia muy importante para el deporte dominicano, es bueno que tú nos des una visión de esa actividad deportiva en La Vega de los años 60, 70, 80 que tú viviste, ¿verdad? Y el contraste con esta actividad deportiva aquí en la ciudad capital. Sí. Viste los 12 juegos también del 74. Desde luego. Entonces, bueno, una comparación en ese sentido. Fíjate, Agustín, eso, como quizás casi todos los jóvenes, los niños en esa época, yo estoy hablando de cuando yo tenía 11 años. Claro. A mí me gustaba mucho la pelota. Realmente yo era un vicioso de la pelota, pero no me gustaba ir al play. Mira lo raro que era eso, ¿eh? A mí me gustaba oírlo por radio. Sí. Pero en mi casa, que teníamos un comercio, había unos primos míos que jugaban béisbol campesino. Uno de ellos murió hace no mucho. Era pitcher y me empezó a enseñar algunos lanzamientos. Y cuando yo tenía 11 años de edad, fue un scout a La Vega y me vio tirando, no pichando, porque realmente no era pitch. Y me dijo, pero tú tienes mucho futuro en esto. Yo era alto, delgado, pero nunca me dejaron jugar en la liga que yo podía de béisbol, porque
yo le llevaba la cabeza y tiraba muy, muy rápido. Y a mí lo que me gustaba era pichar. Entonces no me dejaron jugar eso. Sin embargo, el baloncesto fue un deporte que yo acogí desde pequeño. A tal grado, te voy a contar, Agustín, Sí. que en mi casa había una señora que trabajaba en la casa. Y mamá me contó después, que en paz descanse mamá. Mira, yo recuerdo cuando Juana decía, mire, doña Victoria, yo creo que el hijo suyo se está poniendo loco. ¿Y por qué? ¿Y por qué se está poniendo loco? Yo lo veo como que él hace así y tira de que a una cosa imaginaria, una pelota imaginaria. Sí. Así era que yo vivía en esa época. Mi familia, yo soy hijo de un comerciante que tenía un colmado que fue el primer supermercado en La Vega. Yeah. Qué bueno, magnífico. Y mi papá no le gustaba eso de que uno jugara deporte porque eso no era... Era difícil encontrar en esa época a los viejos como entusiastas. A mí me daban una pela todos los días porque yo no iba para el supermercado y yo me quedaba en la cancha. Pero cuando yo tenía 14 años ya, que ya yo formé parte del equipo de La Vega, que yo tenía seguidores, que ya contaban conmigo, sí. Yo entendí que ya yo tenía un compromiso, yo no podía echar hacia atrás. Sí. Hasta que llegaron unos juegos, unas olimpiadas que se hicieron en La Vega en 1973, donde fueron muchos scouts de aquí de la capital de diferentes deportes. Y a mí los muchachos de San Antón hablaron conmigo para que yo viniera a jugar aquí. Inclusive, cuando jugué de la UNFU, que hicimos un interno. Un interno sí. En la UNFU. Yo conocí ahí a Pedrito Sin. Sí, Pedro Sin. Estudiábamos juntos. Y él me trajo. Y el primer juego que jugué fuera de la universidad aquí, lo jugué en la cancha de San Antón. Un equipo que él le puso los profesionales. Yo creo que nada más jugué un solo juego. Y en ese juego me fue muy bien. Muy buena cancha, muy buena instalación. Sí. Hacía mucho sol, pero era una construcción de breza. Exactamente. Sí. Fue un bonito, o sea, son unos recuerdos muy bonitos que uno guarda, que uno atesora. Y yo vi aquí una organización muy diferente a la de La Vega, porque La Vega nosotros éramos los del liceo contra los del colegio. Sí, sí, sí. Y como 3 o 4 clubes diferentes en La Vega, que hacíamos unos torneos superiores, que fue después de que yo empecé aquí a jugar. Porque uno de las cosas que más valoro es que yo fui el primer jugador hecho en La Vega que vino a jugar aquí y le abrió las puertas a muchos veganos. Sí. Porque al otro año de yo empezar aquí, los Astros de Montecarlo fueron campeones con un equipo clase B, donde el quinteto tenía 4 veganos. Y muchos de ellos jugaron superior con ese equipo de los Astros de Montecarlo. Sí. Así es que yo me siento sumamente bien por haber abierto las puertas de eso. Sí, yo recuerdo varios veganos en ese equipo, sí. Y ese equipo fue campeón en el 75. Sí. Fue la gran sorpresa. En el 75. Excelente equipo. La gente se pregunta, dice, bueno, pero Alexis después de jugar tiene su profesión. Tu profesión va bien. Has tenido siempre gracias a buenas Dios. Relaciones, trabajo. Gracias a Dios. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué has construido? Es importante decirlo porque la gente del deporte no es solamente deportista y no ha vivido siempre del deporte. Hay muchos profesionales que han hecho actividad deportiva, el caso de Aldo Lecho, sí, correcto. Que fueron ingenieros los dos, y se dedicaron a otra cosa. Correcto. El mismo, creo que, no sé si Froilán Tavares también, creo que se dedicó a la ingeniería. Y Frometa. Creo que Froilán es abogado. Sí. Frometa, el que jugó de NACO, es un experto sonidista y demás, y creo que se ha ido por esa área tan especializada. Así es. Que creo que trabaja con Juan Luis Guerra directamente en el montaje de sus espectáculos. Exactamente. O sea, no se quedó solamente con el conocimiento técnico quizás de un audio para radio o para una actividad social en el Club NACO, sino que fue a otro nivel y, según me han dicho, es el gran diseñador del contexto sonoro de los espectáculos de Juan Luis Guerra y de otras estrellas cuando lo demandan y él está libre. Así es. Fíjate,
Yo me dediqué más a la construcción privada, por Ajá. razones obvias. Yo nunca estuve interesado en la política. Para nosotros la política en esa época era algo que no estaba al alcance de nosotros. Sí. Inclusive participé toda mi carrera en la UAS y nunca me metí en ningún mitin político ni nada de eso. Ok. Realmente nosotros no fuimos criados con eso, pero no hay duda de que le he dedicado esfuerzos profesionales al baloncesto. Sí. Hice un play en La Vega, hice una cancha de baloncesto en Villa Tapia y hoy en día estoy haciendo un polideportivo ahí por el Eh, mercado modelo. eso es Villa Agrícola. No, no. Villa Consuelo, Villa Agrícola. Capotillo, en Capotillo. Capotillo, exacto. Estamos haciendo el primer multiuso que lleva una cancha en el segundo nivel. Ya Ah, estamos techándolo eh, y es una obra muy bonita. Yo no soy el contratista de la obra, yo estoy trabajando con un contratista sí. porque él no era ingeniero civil y quería que yo trabajara con él. Pero hemos hecho una gran mancuerna y me siento muy motivado cada vez que yo veo esos jóvenes de Capotillo. Esperando esa obra. Sí. ¿Y en la primera planta de esa obra qué En va, la Alexis? primera planta va a tener un centro comunal Ah, ya, donde muy bien. va a haber un salón de actos, va a haber un gimnasio, va a tener un dispensario médico, también va a tener baños, cocina y un par de oficinas ahí. Buen tamaño entonces tiene esa Sí, obra. tiene buen tamaño. Realmente no va a tener las medidas de una cancha profesional porque el solar no las No tenía. la. Pero va a ser bastante interesante ver ese proyecto. Yo creo que ese proyecto ya se están haciendo otros proyectos semejantes en Magnífico. el país. O sea que estás también innovando en ese Exactamente. caso. Me siento muy contento por el trabajo que estamos teniendo. Alexis, la Fundación del Baloncesto Dominicano, una fundación que tú creo que presides y diriges junto con un Correcto. grupo dinámico de amigos, Feiduquela, wow, hay un grupo ahí muy selecto de Sí. amigos. ¿Cuándo se forma? ¿Quién lo forma? ¿Cómo le han dado forma ustedes a ese proyecto que pronto va a demostrar su fruto? Y vamos a hablar un poco de eso, pero es bueno que hablemos primero de cómo ustedes llegan a esta afinidad. Encontrar gente ahora que esté sacando un poco de su tiempo profesional y familiar para darle forma a un proyecto como ese y después de eso también involucrarse en montar actividades a partir del dinamismo de esa entidad, yo creo que es algo extraordinario en este momento, porque mucha gente no tiene tiempo para eso y no quiere tampoco Así es. dedicarle tiempo, ¿verdad? A una Así es. labor no remunerada. Así es. Fíjate, esto nació con un grupo que se llamó Grupo 60 de baloncesto, donde había una serie de personalidades. Inclusive ahí estaba Leandro de la Cruz, estaba Andrés Van der Horst, el coordinador era Francisco Marcial Romero, estaba Fey Duquela. Mario Colón era parte de ese grupo y me invitó a una reunión que ellos tuvieron, que ellos tenían ahí donde está el Museo del Deporte Dominicano. Ya. Y yo fui a esa primera reunión y me di cuenta que nadie tomaba notas de lo que se hablaba. Y yo me puse a tomar notas y al otro día hice una minuta, se la mandé a Exacto, todas. como debe ser. Exactamente. Y entonces eso parece que le gustó mucho. Estuvimos trabajando, investigando el origen del baloncesto dominicano en todo el país. Hicimos visitas a diferentes provincias del país, a Puerto Plata, a Barahona, a San Juan de la Maguana, a La Vega, a San Pedro de Macorís, a Moca. Santiago nunca la pudimos hacer porque siempre se tronchó cuando íbamos para allá. Ya. Pero investigamos lo que era el origen del baloncesto dominicano y cerramos el proyecto haciendo una historia de lo que era el baloncesto dominicano. Hicimos una leyenda y nos quedamos con mucha sed de hacer un libro. Pero hacer un libro ya significaba buscar unos recursos que nosotros no los teníamos.
Sí. porque muy poca gente aporta para el baloncesto. Todo eso, todos esos viajes se hicieron a costillas de nosotros. De cada quien. Pero hicimos una buena investigación y nosotros entendimos que ahí no podía parar eso, que había que escribir la historia del baloncesto dominicano, la historia real. Muy bien. Antonio Valdés era quien trabajaba con nosotros en esa época. Antonio Valdés hizo un libro donde retrató la historia del baloncesto dominicano, pero nosotros entendíamos que el libro debía ser totalmente sobre la historia del baloncesto dominicano, y por eso ideamos al final de ese grupo hacer la fundación del baloncesto dominicano, donde una parte se quedó, otra parte dijo que no quería ser parte de eso, quería ser parte de la fundación. Y en el 2017 formamos el día 17 de enero, ya recibimos de ONAPI la certificación de que el nombre estaba registrado por nosotros, y desde esa época empezamos a trabajar. La pandemia nos obligó a alejarnos un poquito, sí, porque ya no era posible tener los mismos encuentros que teníamos, pero siempre estuvimos comunicándonos y el ánimo, el entusiasmo, exacto, el dinamismo se mantuvo. Hablando sobre lo que nosotros podíamos hacer y todo eso. Cuando pasó la pandemia, nosotros decidimos otra vez juntar el grupo, reunir el grupo, terminamos los estatutos, ya le dimos forma a la fundación, ya la fundación es una realidad, y decidimos empezar, lanzarnos ya como haciendo una actividad que lo vamos a tener desde el próximo 15 de abril al día 22 de abril en la Fundación Mauricio Báez, en las instalaciones de la fundación, sí, donde nosotros vamos a exhibir algunos logros que ha tenido el baloncesto en toda su historia, pero vamos a contar las diferentes historias que han formado la historia total del baloncesto dominicano, mediante unos 20 o 25 charlistas que ya los tenemos, y la gente se encuentra muy motivada. Correcto. Estamos tratando de comercializar esto porque este proyecto no es económico. Este es un proyecto que pasa de los 2 millones de pesos, porque nosotros queremos hacer una cosa bien hecha, y sobre todo que ya que nos se dieron las instalaciones del grupo de Mauricio Báez, sí, esa gente ya tienen un nombre hecho, sí, y nosotros entendemos que debemos hacerlo mejor. Por eso hemos estado trabajando cuesta arriba muchas veces, sin recursos, pero con todo el deseo de hacer una cosa que quede para la historia. Y nosotros entendemos que esto va a hacer que no solamente el baloncesto cuente su historia, sino que los otros deportes que han tenido historia en este país la van a contar de esa manera. O sea, van a tomar la metodología que ustedes están implementando para también contar a nivel nacional. Sí. Yo creo mucho en algo que han copiado las instituciones instituciones deportivas del interior, que es la premiación que hace el Pabellón de la Fama del Deporte. Sí. Entonces han hecho su nicho particular en cada una de las provincias del país. Yo creo que eso es importante. Entonces, copiar ideas que pueden ser importantes para una sociedad o una parte significativa de la sociedad no está mal. Ojalá ese punto de vista que tú estás exponiendo sea bien recibido por nuestros dirigentes deportivos, nuestros entrenadores y nuestros pasados atletas en muchas provincias del interior del país, y entonces implementen ese tipo de proyectos. Sí, precisamente, Agustín, te tengo que contar que este va a ser una presentación itinerante. La primera, qué bien, la primera va a ser aquí en Santo Domingo. Excelente. Y va a ser de una semana. No, excelente. Pero nosotros pensamos hacer la historia de cada baloncesto del país, de cada provincia, sí, en su misma provincia, cuando tengan sus torneos superiores. Sí. Quizás no con una semana, sino con 3 o 4 días solamente. Llevar lo principal que nosotros tengamos aquí del baloncesto dominicano en sentido general, sí, pero dentro de las provincias destacar lo que se ha hecho y cómo llegó el baloncesto a las provincias. Así es que esa es una de las ideas de nosotros, y ya tenemos muchas provincias que están dispuestas a recibirlos, que están dispuestas a hacerlo. Sí. Ya, no, eso será magnífico. Hay otros detalles que vamos a seguir conversando. Vamos a dar un ligero cambio comercial. Regresamos en breve y seguimos contigo, Alexis. ¿Cómo no? Eso que quede bien claro. La gente puede seguir
consumiendo cerdo de manera normal. El pasado año 2022, el Ministerio de Agricultura aportó más de 5.500 millones de pesos para los productores porcinos como compensación por haber sacrificado sus cerdos debido a la presencia en el país de la fiebre porcina africana. Este logro, respaldado por el presidente Luis Abinader, contó con el apoyo de Estados Unidos, OIRSA, FAO, ICA y el gobierno de la República Popular China. Juntos en los momentos difíciles. Esto es cambio. Ministerio de Agricultura, una gestión para la historia. Bueno, seguimos conversando aquí, Alexis, con relación a ese gratísimo proyecto de la Fundación del Baloncesto Dominicano, y es importante que tú puedas decirnos y decirle a los amables receptores lo importante que ha sido el respaldo del Club Los Prados como base operativa fundamental, y también ese apoyo que ha dado la Fundación Mauricio Báez y el Club Mauricio Báez y su mentor principal, que es nuestro amigo tuyo, don Leo Corporán. Sí, cómo no, fíjate, nosotros estamos muy agradecidos de lo que ha hecho el Club Los Prados con la Fundación de Baloncesto Dominicano. Ellos nos acogieron. Nosotros tenemos más de un año, como año y medio ya, todas las semanas reuniéndonos allá en el Club Los Prados. Pero el proyecto que nosotros vamos a presentar, gracias a Dios, dentro de un mes en la Fundación Mauricio Báez, lo habíamos ideado para presentarlo en el Museo del Deporte Dominicano. Nos encontramos con el problema de que el museo iba a ser cedido y no iba a estar disponible para nosotros. Yeah. Y pensando en lo que eso podía hacer con nosotros, nosotros empezamos a idear dónde lo podríamos llevar. Se nos ocurrió la idea, a Fey Duquela, a Mario Colón y a mí particularmente, de ir donde nuestro amigo Leo Corporán y plantearle la situación. Sí. Cuando nosotros le planteamos el proyecto, Leo se encontró fabuloso. Dice, no, hagan una carta ahora y tráiganlo para acá. Y vamos nosotros a trabajar en eso. Y yo les voy a ayudar inclusive a capitalizar eso. Porque nosotros, además, como somos una fundación, entendemos que este no es el único proyecto que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando y tenemos que tener algún capital para hacerlo. Así es que al Leo Corporán decirnos eso, nosotros fuimos y vimos todo lo que nos podía ofrecer la Fundación Mauricio Báez, con un anfiteatro. Sí, o sea, grande, maravilloso. Sí, con todas las comodidades. Hay espacio arriba y abajo, sí, en todo el local de la Fundación. Sonido, sí, butacas, todo lo tiene Mauricio Báez. Sí. Nosotros nos encontramos realmente muy emocionados con eso y pensamos que nosotros debíamos hacer algo que se saliera de lo normal. Nosotros teníamos que buscar la manera de impactar a través de eso y buscar precisamente los promotores que siempre han aportado para el baloncesto, sí, para que presentarles este proyecto. Hablamos con Leo, hablamos con la Fundación Mauricio Báez, la visitamos, lo vimos, nos encantó. Los muchachos se motivaron muchísimo y desde esa vez ya nosotros estamos haciendo no una reunión semanal, sino una reunión en Mauricio Báez y otra en Los Prados. Sí, sí, lo he visto en la convocatoria del grupo. Correcto. Entonces, ya sabemos que nos falta poco. Nosotros tenemos un grupo de personas que son cooperadores. Hemos conseguido charlistas que son muy importantes para la historia del baloncesto, personas inclusive que viven fuera del país, que nos van a hacer una charla especial. Esa charla va a estar dirigida a todo público, pero nosotros vamos a tener de frente las escuelas del sector. Las escuelas del sector van a ser parte del público, entonces nosotros le hemos pedido al personal que va a trabajar esa charla que lo haga todo lo extensa que ellos lo puedan hacer, desde luego. Sí, para que sea un instrumento educativo para ese grupo de muchachos. Pero que y motivador también. Para fines de presentarlo, lo limiten a 35 minutos y lógicamente eso es lo que da más interés a las empresas para buscar un apoyo económico. Claro, así que nosotros estamos tratando de comercializar eso. Nosotros tenemos en Leo Corporán y en nuestro amigo Pedro Leandro Rodríguez, que es el comercializador del proyecto, una dupla que está trabajando en eso 24/7.
Sí, y nos sentimos muy motivados realmente y creo que vamos a hacer una gran actividad. Alexis, la Federación Dominicana de Baloncesto y el Ministerio de Estado de Deportes se encuentran dentro de este proceso, tocaron las puertas, hablaron con los ejecutivos principales. Sí. ¿Ha habido alguna promesa en ese sentido? Sí, precisamente. De esas dos instituciones, esas dos instancias que son fundamentales. Precisamente, fíjate, y esto es importante, es bueno que lo sepa todo el mundo. Nos reunimos con Leo Corporán allá en el Club Mauricio Báez. Le dijimos la importancia de nosotros tener un comercializador, porque él no podía dedicarse por completo a eso. Leo Corporán es una persona muy ocupada. Claro. Y nos dijo, lo primero que nos dijo, cuando empezamos a hacer la reunión a ese nivel, fue, miren, yo no sé lo que le va a dar el ministerio, pero el ministerio le va a dar. Yo no sé si son 5 pesos, si son 100 pesos, lo que sea. Pero ya yo hablé con él. Ya a ese ministerio se le mandó una carta de solicitud de apoyo económico. Todavía no hemos recibido respuesta, pero precisamente hoy Silvia Espinal le llevó una carta también al ministro y también a la Federación de Baloncesto para que no solamente hicieran acopio de los recursos, sino que también lo estamos combinando a que sean parte de ese proyecto y hagan una charla cada uno. Perfecto. Yo creo que nosotros estamos caminando muy bien en ese sentido y nos sentimos muy confiados. Yo creo que sí. Y yo creo que las cosas van a caminar como deben ser. Lamentablemente estas son cosas que uno se pone a pensar y debería hacerlo el gobierno en sentido general. Así es. Pero si el gobierno no lo hace y uno todavía puede aportar algo más al deporte que uno amó y al que yo le debo tanto, porque le debo mi vida, yo creo que es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Y además un grupo de personas entusiastas, entre ellos tú, que estás apoyando este proyecto, nos hace sentir muy emocionados de que vamos a tener mucho éxito. Yo me he sentido muy alegre porque veo a Fey Duquela, Rafael Duquela Morales, que ha sido un dirigente deportivo de muchos años en la República Dominicana, muy entusiasmado, con su esposa siempre al lado, participando en varios encuentros. Sí. Y yo creo que no falla en los encuentros que hacen en Los Prados y tampoco en Mauricio Báez. No. Pero cuando tú ves una figura como Fey Duquela, que puede estar, ¿verdad?, al nivel de otros dirigentes, pero tú sabes que es un dirigente que le lleva la milla a mucha gente. Así es. Pues estuvo en el Comité Olímpico en varios cargos, fue viceministro en varias ocasiones del Ministerio de Estado de Deportes. Entonces, toda su vida consagrado al desarrollo deportivo del país. Tú dices, bueno, si Fey Duquela está aquí, yo creo que yo puedo estar ahí, yo creo que yo puedo aportar ahí. Porque yo no he escuchado que Fey sea una persona contradictoria, defendiendo los intereses del deporte dominicano nada más, y tratando de que se desarrollen las cosas de manera conveniente. Fey Duquela fue director general de los Juegos Santiago 86. Correcto. De modo que es un dirigente de una categoría organizativa, técnica, operativa del deporte, que tú tienes que valorar que él esté ahí. Me gustó cuando lo encontré, yo era directivo de Abadina, presidente de Abadina, y entonces Fey, que dejé de verlo un tiempo porque yo trabajé en el Ministerio de Deportes en el momento en que él era viceministro, luego salí del ministerio, y entonces estoy en la Abadina como presidente, unos 4 o 3 años después. Entonces Fey llega como parte de la Comisión de Baloncesto Superior del Club Los Minas. Y entonces, en vez de sentirme mal o impactado, yo me sentí bien. Digo, ¿cómo un dirigente de esta categoría acepta en el Club Los Minas ser miembro de la Comisión de Baloncesto Superior y estar sentado con nosotros aquí? Inclusive fue expresidente de Abadina. Correcto. Fey Duquela en los años 70, 66, 70. De modo que estamos hablando, que ustedes tienen ahí, han hecho un escauteo extraordinario con Fey. Y yo creo que Fey fue de los que escauteó a ustedes, porque yo creo que él estaba muy motivado en que este evento se materializara. Entonces fue jalando así de este grupo de talentosos jóvenes, hoy personas adultos, pero con mucho interés y dinamismo en hacer las cosas bien. Entonces han conformado, creo que está la señora Devers ahí, Devers, que es una Xiomara Devers, una persona dinámica como nunca y deportista carta cabal. Así es. Entonces ese equipo de trabajo ahí yo creo que tiene que sacar algo bueno. No, sin duda alguna, y tengo que expresarte
que este proyecto es de FEI. Y yo le quise dar todo el apoyo del mundo, porque yo dije, algo que ha salido de una persona que trabaja 24 horas al día en deporte, porque aunque tú no lo creas, FEI trabaja 24 horas al día en deporte. Cuando yo vengo a ver a las 10 de la mañana, yo tengo 20 mensajes de FEI. Diciéndome lo que hay que hacer. Entonces, eso motiva muchísimo a uno, y aunque uno tiene otras ocupaciones también, pero esta es la pasión, y nosotros no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para no quedar bien. Nosotros confiamos en que el grupo que hemos juntado, que para mí es extraordinario, va a parir algo muy bueno, muy grande, y nosotros sabemos que el proyecto, a todo el mundo que se lo hemos comunicado, se ha quedado impactado, porque esa es la primera vez que se hace algo semejante aquí en el país, y lo está haciendo el baloncesto, y tú sabes que el baloncesto tiene tanto público que hay que enseñarle desde los niños pequeños cuál es la historia, porque la mayoría, el baloncesto ha cambiado tanto que nadie conoce los que jugaron anteriormente, los que llegaron a cierto nivel, ¿tú entiendes? Sí. Pero es importante que nosotros contemos la historia desde cuándo llegó el baloncesto al país, para que la gente lo sepa. Ya lo creo. Y de qué manera se formaron los árbitros, qué se hacía, cuáles eran los relojes que utilizaban, cómo llevaban sin cronómetro el tiempo. Todo eso es una historia que es lindísima, y todas las historias juntas van a juntar lo que es la historia del baloncesto. Por eso nosotros estamos sumamente emocionados, porque a nosotros nos consta que eso es un esfuerzo muy serio que estamos haciendo. Nosotros cada día que nos reunimos, dice, señores, usted sabe el tiempo que nosotros le estamos dedicando a esto. Porque no es solamente salir de ahí y irse para su casa a seguir, no. Es a trabajar en la casa. Hay que seguir trabajando, y de noche cuando uno llega a poner la cabeza en la almohada, seguimos pensando en qué vamos a hacer mañana. Muy bien, no, magnífico. Alexis, saliste de las canchas del baloncesto en la ciudad capital, saliste de las canchas de tu natal en La Vega, pero tú seguiste siempre conectado con el baloncesto, y por los medios de comunicación te enterabas de lo que estaba pasando en la cancha. Desde luego que de ese torneo superior, sobre todo, de la selección nacional sobre todo. Y tenemos una familia baloncestística, sobre todo, que me mantuvo activo en La Vega. Nosotros nos reunimos todos los años y recordamos aquellos tiempos. Tiramos fotos, hacemos juegos de recuerdo. Y el ceremonial de La Vega es muy famoso y muy importante, el ceremonial que hace todos los años La Vega para reconocer sus dirigentes. Yo soy inmortal de La Vega del 2003 en baloncesto. Y ahora mismo prácticamente estoy al frente de los chats que tiene ese ceremonial, y trabajo directamente con el comité permanente, dándole ideas. Como nosotros tuvimos tanto tiempo reunidos frente al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, nosotros veíamos cómo se utilizaba. La Vega es el único del interior del país que tiene un local para hacerlo. Y entonces todavía La Vega no le ha sacado beneficio a eso, pero yo se lo digo todos los días. Aquí antes tenían una subvención del Estado, pero esa subvención dejó de ser. Y ellos, a través de la administración, de la misma instalación, implementaron la operatividad. Y esa instalación les permite a ellos montar eventos y actividades profundos. Sí, y reparar todo lo que sea necesario. Entonces lo mantiene muy bien, y eso es... La Vega tiene la suerte de que si quizás muchas provincias quisieran tener un local donde tienen no solamente anfiteatro, tienen un salón multiuso, tienen un museo del deporte dominicano integrado, tiene oficina. Una instalación seria. Una instalación muy seria. Entonces nosotros trabajamos de frente dándole ideas al comité permanente. De lo que se puede hacer para subsistir, porque todo el mundo cree que el Estado debe poner todo para que las cosas, y eso no puede ser. No puede ser. Alexis, la selección de la República Dominicana, sobre todo la masculina, acaba de conseguir su pase a un mundial. Lo conseguimos en el 78 cuando fuimos a Manila, Filipinas.
Creo que hace unos 3 años nos quedamos en el camino, en una clasificación internacional para llegar a la parte, ¿verdad?, importante. Esta es la tercera ocasión en que... La tercera clasificación consecutiva, aparte de la primera. Sí. Que logra el equipo. Y esa victoria en Argentina, en Mar del Plata. Frente a Argentina. Con la selección argentina, una selección que es número 2 del mundo ahora mismo, subcampeona mundial. Sí. Eso no tiene precio. Eso es algo que debemos celebrar por todo lo alto. Ahora, yo soy de los que piensan que República Dominicana debe reunir su mejor equipo. Ojalá nosotros consigamos los NBA para que estén ahí. Porque yo creo que eso es lo que debe ser República Dominicana, mostrarse al mundo de esa manera. Sí. Me han gustado 2 cosas de este periodo post-obtención del pase. Primero, Vinicio Muñoz dice que posiblemente el Horford no integra la selección o no acepte que lo llamen porque él dice que en un momento lo irrespetaron. Y en otro caso veo uno de los atletas, no recuerdo su nombre ahora, en Facebook ha subido varias veces la siguiente información: yo soy del equipo que clasificó. Ahora, si los NBA o cualquier NBA va a participar y yo tengo que ceder mi espacio para que ese NBA vaya, yo lo cedo. Me agrada mucho ese punto de vista de ese atleta que ahora no recuerdo su nombre para decirlo, porque realmente está pensando en el país, está pensando en la patria, se ha desprendido de ese celo que tú sabes que como atleta casi todos tenemos, ¿no? Si yo no voy porque yo me gané el espacio, fui yo quien participé y sudé por ese pase a ese mundial. Pero eso es una actitud eminentemente muy sana, muy gallarda de esta atleta. ¿Qué opina Alexis Concepción de estos 2 conceptos, aparte de haber ganado ese pase? Mira, yo no sé si para todo el mundo piensa lo mismo, pero para mí ponerme el uniforme de República Dominicana era algo muy especial. Cuando llegué aquí, cuando la prensa empezó a llamarme el vegano, eso me comprometió mucho. Sí. Mucho más todavía. Y pensé que yo era el embajador de La Vega, que estaba representando a La Vega. Entonces, eso me motivó más que todo a no faltarle respeto a nadie, a hacer lo mejor que yo podía hacer como atleta. Y me siento con una gran gratificación de que veo los amigos que me ven y me saludan con tanta deferencia. Yo creo que eso vale mucho. Eso que tú dices que ocurrió con Vinicio Muñoz sobre Al Horford, yo creo que Al Horford tuvo algunos problemas con quien fue el capitán de la selección en esa época, ya Michael Martínez. Y yo creo que viendo desde el punto de vista, yo creo que ya Michael nosotros no tenemos con qué pagarle lo que le ha hecho por República Dominicana. Pero sin embargo, yo creo que ahí se cedió. Esa no era una misión de Jamaica. Correcto. En todo caso, debió haber sido de un manager, de la Federación de Basquetbol, de cualquier cosa. Sí. Pero no del jugador. Los jugadores dentro de la cancha tenemos que ser compañeros. Otra cosa. Y nosotros tenemos que tener un norte. Y si nosotros estamos unidos, nadie nos va a vencer. Correcto. Esa es la forma de nosotros pensar. Sí. Entonces yo creo que eso que dijo esa persona, que no sé quién es tampoco, en Facebook, en lo que sea, está en lo correcto, porque nosotros tenemos la misión de hacer un gran papel, y si nosotros conseguimos la participación de nuestros NBA, que se puedan poner a tono con el equipo integrado, yo creo que es lo mejor. No hay problema, Alexis, preocúpate, estamos trabajando aquí. Pues sí, entonces eso es muy importante. Yo veo con mucho agrado que las personas están mentalizadas con lo que tienen que estar. Sí. Mucha gente dice que no debió ser el manager de Argentina que nos llevara a ese juego, pero... Ha pasado, Alexis, como tú sabes, con otros entrenadores y dirigentes de voleibol, de tanto brasileños como cubanos han estado con la selección femenina. Desde luego. Ganamos inclusive medallas. Frente a Cuba, estando un cubano dirigiendo. Y contra Brasil hemos ganado un par de ocasiones, aunque un super equipo brasileño, el femenino, correcto, con un dirigente brasileño. Y casi todos los logros de los últimos
12 o 15 años del voleibol superior femenino han sido con ese dirigente brasileño que es bastante destacado, muy bueno, está a nivel de todos los dirigentes en el mundo. Correcto. De modo que ahora no podemos ver como ese paternalismo, ¿verdad? De que si el dirigente no es dominicano, no es merecida la victoria ante cualquier contrincante. Yo creo que hizo un buen trabajo el técnico, el dirigente, frente a la selección de su país, y si su país lo dejó libre y él tenía la libertad de entrenar al equipo dominicano, prepararlo y ganar lamentablemente frente a la selección de su país, bueno, pues se dio. Lamentablemente para ellos. Exacto, sí, exacto. Lamentablemente para ellos. No hay dudas que la contratación de el Che García fue un acierto de la selección, porque nosotros todos vimos dentro de la cancha que el equipo dirigido por Melvin López lamentablemente en muchas ocasiones no se llevaba de las instrucciones que daba Melvin López dentro de la cancha. Cuando vino Panamá aquí recientemente, que nosotros vimos sentados en el banquillo dirigiendo a Panamá a Flor Meléndez, se vio demasiado distancia entre los dos entrenadores. Porque que Flor Meléndez, un destacadísimo dirigente puertorriqueño o de Puerto Rico, le lleva la milla a cualquier dirigente de la región. Exactamente. Porque es un dirigente a profundidad. Y tiene una personalidad. Y personal respeto. Que los árbitros no van a hacer cualquier cosa con él. No, y ningún jugador va a inventar con él tampoco. Entonces yo creo que Melvin López ha hecho un magnífico trabajo, no se le puede quitar. Sí. Pero que llega un momento en que nosotros necesitamos algo más. Yo creo que a él le conviene, inclusive a Melvin López en este momento, lo que se ha dado por lo siguiente. Él se va a reinventar, va a rediseñar sus estrategias técnicas dirigiendo a la selección nacional. 3 años, 2 años fuera, por ejemplo, de esa responsabilidad le conviene. Y ahora lo contrataron en Venezuela, para que tú veas cómo es el asunto. Qué bueno ha sido el contacto internacional que él ha tenido. Está contratado en la Liga Superior, la máxima de Venezuela. Y yo me sentía alegre. Yo inclusive le posteé ahí en Facebook, lo felicito. El señor de los anillos. Porque que de verdad, tú tienes que motivarte y motivar a esos jóvenes que están haciendo el esfuerzo de echar esa. Eso es así. Y nadie va a denostar el trabajo de Melvin. No, creo que no. Que eso es lo que la gente debe pensar. Mucha gente me dijeron a mí, ¿cómo va a ser que ahora vamos a tratar de comunicarnos con Al Horford? ¿Y por qué no? Claro, hay que hablar con todos. Él es dominicano. Claro, hay que hablar con todos. Y cuando él no era eso, él jugó de República Dominicana. Y le convino bastante jugar de República Dominicana en ese momento. A él y a otros. Exactamente. Entonces yo creo que es lo mejor que puede haber pasado. Esa victoria contra Argentina, el pueblo dominicano debe disfrutarla lo máximo. La celebró. La hemos celebrado. Así es. Alexis, al final ya de nuestro programa es importante que tú le dejes un mensaje a la juventud del siglo XXI, porque este programa, como bien tú sabes, se llama Diálogos del siglo XX, y la intención es conversar con personas que hayan vivido intensamente en cualquier faceta del siglo XX, para que la generación del siglo XXI, ¿verdad?, entienda ese proceso y pueda encauzarse también profesional, lúdicamente, hacia la vida. Fíjate, en ese sentido, yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a toda la juventud, que nunca dejen de lado sus sueños, nunca, que luchen por un sueño, pero que tengan un plan, que adquieran un plan y le den seguimiento a ese plan, que si otros lo lograron, ellos también lo pueden lograr. Los caminos nunca son fáciles, siempre van a ser espinosos y cuesta arriba, pero depende de lo que tú te esfuerces, tú vas a lograr metas que te vas a sentir el mejor hombre del mundo. Así es que el mejor hombre o la mejor mujer, teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Así es que yo creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a la juventud, que luchen por sus sueños, que no abandonen, que tengan respeto, pero que siempre miren hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias a Alexis Concepción por estar con nosotros en este diálogo del siglo XX de este sábado en la noche. Muchas gracias a ti, Agustín, y a las personas que manejan este programa, porque ha sido una experiencia muy agradable e inolvidable. Gracias del corazón. Cómo no. Hasta el próximo sábado, amigos, en otro diálogo del siglo XX.